Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa necesariamente tiene algún vínculo con el programa anterior, un vínculo fuerte, estable, constituido por una preocupación permanente nuestra. Unos amigos durante la semana me preguntaban por qué había sido tan severo el programa anterior, por qué yo había calificado con tanta rudeza el proyecto que se había propuesto, introducido para la modificación constitucional. Y a esos amigos yo les dije, lo que ocurre es que el pueblo nuestro está siendo desorientado en forma muy siniestra. Al pueblo nuestro se le ha querido plantear que lo que está en juego es una pugna intrapartidaria entre dos grandes líderes nacionales, uno que es presidente de la República y otro que lo fuera 3 veces. Esa personalización que se ha querido hacer del debate es engañosa. Es una especie de cortina de humo denso para evitar que el pueblo advierta la realidad de lo que está en juego. Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Lo que está en juego es la salud desesperadamente necesaria de la Constitución de la República Dominicana, que es el elemento fundamental para su defensa internacional en estos tiempos en que ha estado bajo ataque terrible de una comunidad internacional que no para en su proyecto, en su oscuro y peligroso proyecto de hacer de la República Dominicana solo un recuerdo y transformar en la isla la composición de los estados, creando un estado binacional que le daría supuestamente albergue a 2 naciones. Esa preocupación es fundamental y buscar que el pueblo no entienda la gravedad de lo que está en juego es una forma perversa de engañarle, de aumentar, de propiciar su indefensión. El pueblo necesita ser advertido plenamente de la naturaleza de los peligros que están ya golpeándole. ¿Y para qué se le tiene propuesto? ¿Cuál es el destino que en ese cálculo de geopolítica mundial se ha aprobado como válido? De ahí es que toda la campaña infame, terrible contra el pueblo nuestro ha ido preparando o pretendiendo preparar el ánimo público internacional a fin de que cualquier operación de violencia, de opresión,
que se produzca contra la República, contra la integridad de su territorio, contra los atributos de soberanía, es explicable, porque este es parte del caos, que se refleja quizás en una forma más obvia, porque tiene décadas, porque tiene signos como la ocupación militar multilateral sin plan de evacuación que se mantiene en el oeste, pero que el este exactamente es lo mismo. No hay instituciones. Las instituciones son una ficción, una tomadura de pelo. Una constitución, pese a que el presidente de la República la examinara con tanta energía y tanta limpieza en La Habana, ya se ve cómo puede ser modificada en una cuestión esencial. Y eso permite el reblandecimiento institucional del país, lo desfigura, lo deforma. Y para los fines terribles que hay como estrategia de esa geopolítica, eso es lo que necesitan. Una República Dominicana inválida, que proclamó hace 5 años una constitución formidable, bien consensuada, discutida por años, la gente más experta, de mejor preparación participando, consultores internacionales importantísimos participando. No. Eso es baratija. Nos reunimos aquí en grupo, buscamos los medios para que eso quede sin efecto en esta cuestión. Y hombre, ya tenemos un fallo internacional que mandó a que se modificara y se abandonara la cuestión del jus soli. Por eso yo he llamado a ese fallo sedicioso, porque lo que le pretende dar es una especie de patente a una resistencia civil que puede ser violenta a partir de junio, a más de 1 millón de ilegales derramados sobre el país en los últimos 14, 15 meses. De manera que el programa anterior tenía que ser severo y este tiene que ser una continuación de aquel, porque esa es la preocupación que lo determina así, que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo lo haré? Voy a volver a Jefferson, Thomas Jefferson. Me encanta citarle, me hace sentir seguro de lo que afirmo. Pero entre todas sus citas memorables, él que redactara la Carta de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, esta es la más precisa, la más exacta. Es como si el espíritu de Jefferson fuera convocado aquí y le preguntáramos al padre fundador de Estados Unidos, uno de los padres fundadores, ¿qué usted piensa, maestro? ¿Qué usted piensa, prócer, de este entuerto que tenemos? Se pretende modificar la Constitución. Lo quieren hacer en una forma que no es consona con la severidad de sus predicamentos. Se quiere obviar el referéndum, no se quiere que el pueblo confirme, que el pueblo impulse y confirme la reforma. Se quiere hacer como obra de grupos o de partidos. Jefferson contestaría, así pues, en cuestiones de poder, no hablemos más de la fe en el hombre. Atémoslo con las cadenas de la Constitución para que no haga travesuras.
Fin de la cita. A los senadores de la República, yo les dedico ese pensamiento de Jefferson, porque en sus manos está la defensa de ese Estado de Derecho, la preservación de la inmutabilidad de la Constitución, de la solemnidad casi sacralizada que debe tener la norma sustantiva, que no puede estar expuesta al riesgo de modificaciones ligeras, de repente, al acaso, cuando así alguna conveniencia lo determine. No, es una norma que está por encima de las demás normas. Es un límite. Hace las veces, en el orden jurídico de Dios, la Constitución está omnipresente en todo el ordenamiento jurídico, en toda la convivencia. Y lo que nos puede ayudar como pueblo es cultivarla, respetarla, elevarla, no degradarla. A los senadores, yo estuve atento al manejo que se le iba a dar en la reunión de la semana para darle entrada a la propuesta de 13 senadores para modificar el artículo 124 de la Constitución. Desde luego, confío mucho en la ecuanimidad de doña Cristina Lizardo, en la ecuanimidad y en la decencia de esa señora presidenta de nuestro Senado. Se comportó de una forma admirable, designó una comisión, no se conocen sus miembros, para que esa comisión, en un tiempo razonable, dé una recomendación. Pero evidentemente hay una fractura, hay una separación, hay un desencuentro en el Partido de la Liberación Dominicana, el que yo he llamado desde siempre la estrategia luminosa de Juan Bosch, el diseño magnífico que hiciera aquel prócer de la República para que tuviéramos ese nicho rector en la política nacional. Y en efecto, estamos en un cuarto periodo de poder de ese partido. El poder extranjero que ha estado en la combinación, en la siniestra maquinación geopolítica del Estado binacional. Y ahí vuelvo a Jefferson. Ahí vuelvo a Jefferson, señor Clinton. Ahí vuelvo a Jefferson, señora Clinton. Ahí vuelvo a Jefferson, señor Obama, señor Kerry, a los que mandan a Estados Unidos. Jefferson exclamó en un momento, cito, verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! Desmanes internacionales, expansiones, violencias, guerras, poder, imperio. El sabio, el santo, porque esos fundadores tenían características excepcionales. Tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. Como queriendo decir, todo el poder de esta nación ojalá se dedique al bien únicamente.
en la medida que haga cosas, conquistas, violencias, intervenciones, promueva guerras. Jefferson decía, tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. Bellísimo pensamiento y profundísimo. Los señores senadores nuestros tienen pues en sus manos salvar al Estado de Derecho, a la Constitución y con ello a la República. Yo leyendo el pergamino que me otorgaran generosamente, quizás más bien inmerecido, en el Senado de la República, me quedé pensando que ellos constituyen una reserva de la República. Y leyendo en la parte dispositiva, sin atender a los considerandos, más bien hijos del afecto tal vez, decían, reconocer al doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez por su combate contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, y por su defensa a favor de los mejores intereses de la nación. Ahora yo les digo a esos generosos amigos del Senado de la República, no, la verdadera defensa de la República está en sus manos. Son ustedes los que tienen que dar el ejemplo al partido, a los líderes, lejos de sucumbir a la resolución de un partido, a la instrucción, a la indicación de cómo deben de hacer las cosas, tomar esta Constitución y decirles a sus compañeros del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, comenzando por su presidente, comenzando por el presidente de la República. Señores, el artículo 77 de la Constitución de la República, en su acápite 4 dice, las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. El país aguarda que su Senado, haciendo una especie de estreno de calidad institucional sobresaliente, que se pueda pregonar en el mundo como muestra de fortaleza y de avance, decirle al quehacer político, al área del partido, al área del Ejecutivo, un momento. Todo cuanto acordaron no se aviene a las previsiones de la Constitución de la República. Y en las condiciones en que se ha propuesto modificarla, no es admisible. Eso espera el país. Eso espera el país. Y yo, en esas meditaciones que he tenido,
me puse a revisar de nuevo las cartas. Es decir, buscando fortaleza íntima para poder exponer estas cosas sin sonrojo. Ya había hablado de mi conferencia sobre la cuestión de reelección en el 2010. Ya me siento protegido de la maledicencia que ha querido retorcer mis posiciones y las nuestras de partido y de familia como una animadversión especiosa contra el presidente de la República. No, señor. Las exigencias al presidente Fernández fueron en el 10 y contemplaban 2 referéndums, uno consultivo y uno aprobatorio, de tan sagrada que entiendo que es la cuestión de la Constitución y la posibilidad de someterla a reformas coyunturales. Pero no, que la ley que se puede hacer por mayoría simple, no, por Dios. Déjense de andar con argucias, que son en el fondo felonías de pseudo expertos que le dan a 10 de ellos un texto y le dicen interprétenlo, y lo van a interpretar según los encargos, según los intereses, sin ninguna consistencia verdadera. Sobre todo que, tratándose de una norma constitucional, finalmente el Tribunal Constitucional es el que dirá qué se dice en ese artículo 112 de la Constitución. De manera que yo me he puesto a leer las cartas y les debo decir que me ha confirmado su lectura, porque tengo razones para sentirme triste, por desoído, porque no se me atendió, no se me oyó. Esta carta es del 15 de junio del 2012. Es decir, el presidente Medina gana el 20 de mayo. Estamos hablando de 25 días después, sin tomar posesión. Yo les decía, al presidente Fernández y al presidente Medina, esta carta de texto único está dirigida a 2 amigos con el propósito también único de hacerles una advertencia que puede resultar solemne, porque se refiere a los peligros que merodean la marcha del progreso nacional y la felicidad de nuestra amada patria. Ustedes, amigos, tienen la misión fundamental de servir a su pueblo. Lo han venido haciendo en tiempo y circunstancias disímiles, pero indivisibles, pues han sido desde la atalaya del partido de Juan Bosch, de donde se han propuesto para gobernarle, uno que lo ha hecho en forma brillante durante 3 periodos, y otro que acaba de ser investido con la responsabilidad de hacerlo bajo mandato popular de niveles muy altos, en una clara muestra de fe del pueblo que ha sostenido y preservado su sensitivo encargo por encima y más allá de situaciones difíciles que fueran sabiamente superadas. Pero bien, ahora es ahora cuando comienza el largo y más exigente trecho de seguir haciéndolo en un tremedal ominoso de crisis a todas las escalas, que habrá de requerir una cohesión sagrada en el mando público, una dedicación leal y limpia de sus hombres esenciales que tienen como obligación ineludible desarrollar la fraternidad en los términos más puros
que se pueda concebir. Entonces pasaba a hacerle un relato de mi adolescencia, cuando yo aprendí y cómo yo aprendí por el testimonio del padre de mi madre, mi abuelo, Francisco Rodríguez Vázquez, primo hermano tanto del presidente Cáceres como del presidente Vázquez. Con qué amargura él decía ya en los años 42, 43, se dejaron separar y eran hermanos, primos hermanos, y más que esto, hermanos, en la lucha, en la sangre. ¿Qué pasó? Entonces yo a ellos les describía lo que yo entendía que era el peligro de la división, toda la tragedia que vino después, toda esa tragedia está relatada en esa carta. ¿Cuál puede ser la resistencia máxima del país? La clarividencia de sus dos hombres públicos fundamentales de hoy, el presidente que ha sido y el presidente que está por asumir. De la armonía impenetrable y sabia que ustedes logren establecer y sostener, dependerá el porvenir de nuestro pueblo, que de otro modo quedará expuesto al caos, la inestabilidad, el desorden o a cualquier otra aventura ciaga de poderes anómalos. Tal es el barranco que se abriría si lograren los turbios intereses del provecho repugnante de sujetos y sectores dañar la buena y leal amistad entre dos valiosos hijos de nuestra tierra. Eso dicho en junio, señores, del 12. Así le escribía. En mayo del 14, mandándole esta conferencia, advirtiéndole. Durante las últimas semanas he estado cavilando acerca de los trastornos posibles, de la necesaria cohesión del Partido de la Liberación Dominicana, tanto en sus cuadros intermedios como en sus bases. Vuelve a referirle mi aprensión, además, sobre las ya claras tensiones que se van esparciendo en ocasión de la experiencia de precandidaturas. Mi percepción sigue siendo la de que el país, nuestro pueblo, no puede ser expuesto a una experiencia de nocivos desencuentros en el seno de una organización política que ha sido el eje rector de un bloque de poder que está por agotar su cuarto periodo de gobierno. Y le decía, todo lo expuesto entonces refuerza mi convencimiento de hoy de que el país necesita desesperadamente de ustedes dos. Que ustedes dos conserven una unidad invencible que le permita confiar en que de la deliberación continua y sana que llevaren a cabo surgirán los derroteros únicos que debemos de recorrer en el mediano futuro. No es previsible la aventura de nuevo tsunami. Los tiempos son muy peligrosos y ahora que estamos viendo muy de cerca las dimensiones de la conjura internacional contra nuestra propia existencia, es responsabilidad de ustedes dos, Danilo y Leonel, que han sido los depositarios de la fe del pueblo en términos plebiscitarios, mantener una brújula firme y una disposición conjunta de calcular y organizar rutas claras y seguras del poder político con que se habrá de lidiar por lo menos hasta el año 2024, que es el tiempo en que estimo que ustedes podrían conservar salud, vitalidad y aptitudes para poder desempeñar las más altas funciones del mando nacional. Ahí no caben ensayos ni experimentos. Lo más pertinente es que el país haga uso y cuente con sus activos políticos mejor dotados, ya probados, precisamente para evitar
que fruto de una fragmentación de la unidad interna de la organización política Eje, se cuelen nuevas aventuras, tal como ocurriera en el año 2000. He pensado en resumen que deben ustedes dos sistematizar sus encuentros y compartir incesantemente sus preocupaciones y proyectos, pues por encima del ventajismo de las intrigas colaterales y de toda esa escoria de ambiciones que suelen constelar los lideratos, está la agenda país como imperativo dominante. Con cuarta fuerza moral me siento, pero qué grande es mi tristeza. Han fallado los mandos del partido Eje. Y todo era tan fácil preverlo. Había tiempo. Pero tenía que hacerse en el trato armónico, en la fraternidad. ¿Qué lo impidió? Ahí viene el enigma, que no es enigma, pero que como enigma se ha presentado. El injerto infeccioso del poder extranjero, a través de sus soldaditos, a través de sus peones, insertos en el gobierno y en la periferia del gobierno, en una relación perversa, destructiva, destinada a socavar, a separar, a explosionar al partido de Juan Bosch. De ahí vinieron todos los desastres, todos los excesos, todas las bajezas que ya he comentado tantas veces. Y que quizás la máxima de todas, la peor de todas, fue el capo mafioso que había sido extraditado, condenado en Estados Unidos, y apenas en 9 años, a pesar de cientos de toneladas de cocaína, ya estaba aquí, traído desde y con el favor complaciente de una Procuraduría General de la República. Se comportó en el consulado con una oficiosidad pecaminosa para venir a destruir al otro, porque creían que destruyendo al otro en base a infamias y calumnias de un delincuente, de un convicto, de hechos gravísimos, y lo podrían hacer. Ese trato entre crimen y Estado, ¿cómo es eso? Todo eso ha sido un desastre. Y yo les decía la semana pasada, señores, cuando yo hablé de esta obra, El espía imperfecto, y hablé de Montesinos, un personaje oscuro, terrible de la historia de Iberoamérica, que fue capaz de destruir una administración promisoria de gobierno, un presidente caracterizado por su laboriosidad, por la intensidad de su dedicación, y que había tenido una aprobación formidable en su primera experiencia de poder, Alberto Fujimori. Y cómo eso fue derivando hacia el exceso. Y cómo este siniestro personaje fue envenenando a la sociedad peruana. A los políticos que resultaban incómodos, campañas atroces, con una prensa ya previamente comprada, vendida o intimidada. Dios mío. Bueno, hasta llegar al exceso de los tanques de guerra al Congreso para imponerse en un segundo periodo. Intentaron un tercer periodo que era una ruina. Bueno, finalmente terminaron los dos
el presidente Fujimori guardando una prisión perpetua dolorosísima, aquejado de quebrantos, casi con crueldad se le mantiene porque parece ser ya estar en los últimos tiempos. Paradójicamente, su hija, Keiko, aparece primero en las encuestas. ¿Por qué? Porque a él de algún modo le está reconociendo el pueblo peruano cierta condición de víctima de este monstruo. Y yo dije, nosotros tenemos un montesinismo aquí, pero no es el del sujeto, sino el del poder. Turbas, pidiendo la renuncia de los jueces de Suprema Corte de Justicia. Turbas. Ataques a las instituciones esenciales. Un dispositivo en el Palacio, el DICOM, que es una fábrica de enemigos, que ha montado una máquina de fango para atacar a familias, a todo el que ellos entienden que anda lejos de sus aspiraciones. Dios mío, ¿qué es esto? Cosas parecidas aparecen en esto. Y me dice, pero bueno, pero el presidente Medina ha sido reducido o desnaturalizado por efecto oprobioso de todas esas maquinaciones. Cito muchas veces el contraste entre el Danilo Medina de La Habana, cómo fue borrado casi con desprecio y arrogancia por un Gustavo Montalvo en Juan Dolio, anunciando una nueva historia en el trato con Haití y haciendo alarde de ese pacto histórico que ahora no sabe dónde colocarlo. Qué cosa tan seria. El Senado, en nombre de la República, debe reprender la iniciativa. No cabe. No la intentaron conforme a lo que ella hubiese permitido. Está secuestrada la decisión en manos de intereses especiales y puede ser catastrófico para el país. Yo me quedé pensando muchas cosas y no pude superar mi condición de huérfano. Huérfano desde los 2 meses de edad. Cuando nací, el 18 de julio del 31, mi padre murió el 14 de septiembre del 31 en Francia. No me conoció, a pesar de que ya tenía las cartas a mi madre diciendo quién sería mi padrino, las cosas que me traería. Y he quedado con ese hueco en la vida. Y me puse a pensar en él. Entre los episodios sobresalientes de su vida pública, hay 2 que hoy quiero repetir al relatarlos. En el año de 1916, gobernaba la República don Juan Isidro Jiménez y era su vicepresidente don Federico Velázquez Hernández. Se había producido un episodio dramático y peligroso. Los propios seguidores de don Juan Isidro Jiménez, que era un gran líder, el presidente del Partido Liberal, lo habían acusado ante el Senado bajo cargos infamantes, inmerecidos, hijos de toda el estercolero de la política de entonces, de peculado para destituirle. Mi padre era senador, vivía en el Arzobispo Meriño y lo fue a visitar el embajador norteamericano Russell.
y le dice, le traigo una tarjeta de su amigo y compadre, don Federico Velázquez. Él está junto con don Juan Isidro, el presidente Jiménez, en Cambelén, entre Jaina y Guibia. Y la tarjeta decía, compadre, no vaya a la sesión de mañana. Todo esto está perdido. Recuérdese que usted es senador del Partido Progresista. Mi padre la leyó y le dijo, embajador Russell, dígale a don Federico Velázquez, mi amigo y compadre, que yo no soy senador de su partido. Yo soy senador de la República. Es una ignominia contra el presidente Jiménez y yo voy a defenderle. Amigos, amigas, al día siguiente, ese gigante, ese orador, pronunció un discurso de defensa de don Juan. Don Jacinto de Castro, del Partido Nacional de Vázquez, lo sigue secundando el discurso de Pelegrín Castillo. Se arma un lío enorme. El general Desiderio Arias, que estaba en la fortaleza, entra con 100 hombres armados al Senado. Hay un tiroteo. Mi padre baja por las escaleras cuando se rompe la sesión, acompañado de su querido amigo y compadre José Ramón López, una gloria del periodismo nacional, que después escribió un artículo famoso, Pelegrín te tuvo envidia, la defensa de don Juan Isidro. 48 horas después estaban desembarcando las tropas norteamericanas para la ocupación del 16. Él, que no era de su partido, hizo la defensa de las acusaciones que hacían sus propios partidarios, pero evitó la destitución infamante. Terminaron él y el licenciado de Castro los discursos y rompieron el quórum y no se pudo consumar la ignominia. Otro episodio que he contado y hoy lo quiero contar, repetir, porque está en curso una experiencia y el programa debe de ayudar a entender a la gente y es bueno citar episodios, cosas que ocurrieron. Estaba mi padre en San Francisco y lo visitó el doctor José Dolores Alfonseca. Era el segundo hombre del horacismo, médico eminente. Se decía que sería el candidato a sustituir al presidente Vázquez. El doctor Alfonseca le dice, vengo de parte de don Horacio, tiene interés de que usted, por favor, escriba en la prensa y fije su posición sobre el debate de la prórroga. Se refería a que Horacio Vázquez había sido elegido en el 24 y se inventaron el artilugio de que la constitución que quedaba vigente cuando se produjo la desocupación americana era la de 1906, que el periodo era de 6 años. Y la constitución que se aprobó después en el gobierno de Vázquez, que no era la que supuestamente se le podía aplicar, ponía el periodo en 4 años. Había una polémica, los especialistas, los sabios que despreciaba a Bolívar, que quieren sustituir al pueblo y que le brindan apoyo a todas las maldades y combinaciones peores del poder. Mi padre le dice al doctor Alfonseca, dígale a don Horacio que en el año de 1903, cuando el sitio de San Carlos fue un sitio armado que duró meses, hubo muchos muertos y una especie de guerra contra Intramuro. Sus generales
no se atrevían a fumar delante de él por el respeto que le tenían, porque él no fumaba. Dígale que ahora he estado viendo en los periódicos que se la pasa bailando en clubes sociales con reinas de belleza. Que se deje de pamplinas, que dé elecciones en el 28, que si se van a la prórroga le van a traer al país una tiranía sin nombre. Doctor Alfonseca le dice, yo opino lo mismo, porque usted no lo escribe. No, porque entonces dicen que sería ambición de mi parte, porque como yo soy el candidato en turno, escríbalo, que está la República de por medio. Cuando mi padre en el 30 se activó y salió del retiro que tenía de la vida política, el último discurso que se pronunció en el régimen de Trujillo fue en el Parque Colón. Yo conservo la bandera en que lo envolvieran y lo pasaran en hombros por la calle El Conde hasta traerlo a la logia de la Bolívar. Discurso formidable. Y ahí decía, yo lo predije, yo lo advertí, la ambición de la política traería esta tiranía que hará llorar lágrimas de sangre por mucho tiempo a nuestro pueblo. Contaba mi hermano Narciso, que estaba junto a mi padre antes de entrar al quirófano en París, que el doctor Alfonseca, que dicho sea de paso iba a ser mi padrino, en el supuesto de que pudieran regresar, le dijo, compadre, ya se decían compadre, si nos hubiésemos llevado de usted, papá en la camilla le dijo, compadre, ya es tarde, y prepárense que no van a volver por mucho tiempo a la patria. Y así fue. Yo tengo esos valores en la familia, lo oí desde niño, lo oí por los mayores, no solo de la familia, los profesionales, toda la gente que vivió aquellos episodios. Los que sobrevivían a mí me lo llegaron a contar, se publicó. Toda esa entereza al abordar los problemas nacionales. Por eso siento más bien pena, y se lo digo al presidente Medina, no sin pesar. Desmonte esa maquinaria de fango, esa fábrica de enemigos que tienen en el Palacio Nacional. Porque todas las ofensas, todas las bajezas que están saliendo por los medios electrónicos en boga, que son espectaculares, terminarán por arruinarle a usted. Le están generando niveles de enemistad y de adversión que usted no merece. Que le defiendan con ideas, que le defiendan con principios. No se apandillen las gavillas, no se sientan confiados en los soplones y traidores que han estado al servicio del poder extranjero para lo peor. No. Es hora profunda de reflexiones. Yo, mis amigos, y a quienes no son mis amigos en el Senado, les digo, aún a los propios proponentes, libérense del encargo, actúen en conciencia, protejan la Constitución, que con ello van a estar protegiendo a la República. Dense a respetar, que el extranjero nos vea no como un sainete, no como un
desorden, un arrabal, sino como un Estado de derecho real, con leyes, con normas y con gente para servirlas. Esa es mi recomendación que desde este programa humildemente yo les hago. El país necesita defensa. No le fallen al país. Desgraciadamente el injerto logró malograr la versión del presidente de La Habana, que de haberse mantenido precisamente en defensa del Estado de Derecho, otras fueran posiblemente las circunstancias de la defensa nacional. Por ello, al comenzar el programa lo hice en la forma en que lo hice. Una última observación que quiero hacer es esta. Este es un libro, Enemigos, una historia del FBI, de Tim Weiner, un periodista notable de investigación norteamericano, un premio Pulitzer, el que escribiera Legajo de ceniza, la historia de la CIA. Cuando uno lee aquí a Watergate, cuando uno lee la tragedia de Richard Nixon, aprende mucho. Aquel hombre que había sido importante vicepresidente junto a Eisenhower, que ganó unas elecciones, perdió de Kennedy por fracciones casi, que ganó, al momento en que iba a reelegirse tenía 12 puntos contra la oposición. Y pudo toda esa basura de los hombres indispensables, Haldeman, Colson, todos terminaron en la cárcel, todos terminaron escribiendo libros. Encargué uno que si aparece se lo voy a mandar al presidente Medina de regalo, La agonía del poder, de Haldeman, para que entiendan cómo aquel hombre que tenía todas las de ganar, 12 puntos por encima, lo llevaron a una paranoia de tal tipo que apoyó invasión nocturna en el Hotel Watergate para registrar la estrategia del adversario. Si está ganado, como en efecto ganó. Y terminó en una ruina moral enorme, en un escarnio mundial indescriptible. Cuídese, presidente Medina. Recurra a su conciencia, que es el único consejero aceptable en trances de estas magnitudes. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana, nuestra versión central del domingo, que asimismo ya nos adelantaron TV3 a las 5 de la tarde en Puerto Plata y TV Musa a las 9 de la mañana de domingo. Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo. Cinevisión Canal 19, 12 del mediodía. Teleimpacto, 12 del mediodía y 9 de la noche. Así como lunes a las 8 de la noche. Que Telenor de San Francisco de Macorís a las 6 de la tarde y a las 12 del mediodía de domingo. Que nuestros contenidos están reproducidos en Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega a las 11 de la mañana de domingo, Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República, y los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey, que nos reproducen en cada edición. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo
en una nueva entrega de La Respuesta.